en la memoria, menos para los de Bransen, en homenaje a un coronel del ejército napoleónico enrolado en el ejército de los Andes y que murió en la batalla de Ituzaingó, un perdido de la patria, también escritor, que bien podría figurar en Bransen, la novela, en donde Bransen es el nombre de un sicario. Un muchacho, Ignacio, que viaja todo el tiempo debido a lo que Baudelaire denominaba spleen, esa indiferencia que podía ser angustia, pero sobre todo elegancia de huir de un destino común. ¿Qué más? Dos chicas Kill Bill, pero criollas, unos monstruitos, un villano que además es horrible, una lucha desigual con un fondo de mineras volando cerros y nubes químicas emanadas de la planta extractora de bórax. Ya recibí la solapa de Bransen, ahora la pregunta por el héroe. La deriva de Ignacio no es Vic, carece de todo mito vitalista de una experiencia contra el hogar, como la de un Kerouac, de ese utilitarismo químico destinado a dirigir la visión y su registro en la escritura. Mientras se vive en ruta, encima los Vic terminaban siempre en lo de una tía, frente a una chimenea encendida. Tampoco es una autoeducación en la templanza del cuerpo y el acceso a la América profunda. Uso esta expresión con ironía a falta de una más original en el vademecum retórico de la izquierda, que montó a Che Guevara en una motocicleta. Un ángel antiburgués como el visitante del teorema de Pasolini, un pene hipnótico detonador de una estructura edífica, nada que ver. Ignacio en cada una de sus paradas simplemente se suma o no pasa de alguna infracción a la ley de vagos. Un existencialismo en kilometraje, tampoco. Ignacio no filosofa, se deja llevar, es un peón golondrina del spleen. Hay en Bransen 3 frases talismán que hay que llevar en el bolsillo mientras se lee el libro. Tu padre no quería que nacieses. Es la sentencia fantasma que parece desenrollar la novela. ¿Qué mejor bienvenida al mundo si no viene a joder el psicoanálisis? Un padre líquido, ingrávido, hasta no poder sostener, es un benefactor. Hace un hijo sin deudas ni imperativos. Tener un padre, en cambio, fija el domicilio, ficha en el registro municipal, da una patria. Para el que no debería haber nacido, la vida es un plus, no un don para el agradecimiento. La segunda frase es una declaración de principios. Quizá debiera tomar lo árido por posible, escribir en el viento, confiando en la dispersión, vivir en intemperie, despojado de toda ilusión, de todo sueño, no detenerme, tomar distancia con lo conocido, kilómetro a kilómetro, lejos, donde desaparecen las huellas, lo más lejos posible. Una nueva hondonada no me hace volar por los aires y caer con el espinazo roto, de cara al cielo, hacia el vuelo circular de los caranchos. Pero no, eso no, todavía. Quizá esa sea la única responsabilidad de aquel al que se ha deseado que no naciera, mantener en prórroga la vida que no se le deseaba. Eso todavía no. La tercera frase la dice un personaje, Mika, a quien su madre ha abandonado, llevándose las fotos del hijo a quien sí hizo, un hijo muerto a que debió sustituir haciéndose machona. Cito, se llevó una varija con ropa, eso fue lo único, además de las fotos de su hijo, que colgaban en casi todas las paredes de la casa. Debido a la indiferencia de su madre hacia ella, no le resultó difícil olvidarla. Sí recordaría el resto de su vida esos clavos de los que nadie nunca volvió a colgar nada. Mientras vivió su padre, los clavos permanecieron. Fue solo después de su muerte que ella los arrancó uno a uno con una pinza. Muchos personajes de Bransen se han atrevido a arrancar esos clavos de los que no cuelga nada, como si pensaran en origen y en fotos. Porque Bransen es sobre el club de los malparidos, del encuentro hospitalario entre sobrevivientes en los que el autor llama ciudades desterradas de su propia patria, como Mansilla, para Mika, el puro del mundo. Iván, hijo de más de una madre que tuvo muchos y se crió en un orfanato de Bahía Blanca, donde aprendió sadomasoquismo, revistas de celadores y un ritual donde hombres desnudos desfrotan sus desgracias a un elegido, antes del puro del mundo. Mika, esperada como varón y que aprendió a diferenciar entre una bala calibre 9 y una 22, 38 o 45. Sabe montar en pelo, bolear, castrar e inseminar vacas metiendo el brazo hasta la axila peluda. Entre paréntesis, quería estereotipada del género masculino. El llamado mapuche,
majestuosa presencia con el vientre lleno de gases, agotado por ser el único sobreviviente de su estirpe. Ya se sabe que el sobreviviente de una estirpe debe estirar el tiempo para hacer durar la memoria de su tribu. Malparido por exceso de nombre, de obligación dinástica, ama de crianza de unos malparidos genéticos, producto de la experimentación chambona de Simón, un doctor Frankenstein bajo presupuesto que se queja porque nunca le mandaron un manual para hacer gente. Los Michi son la multiplicación de niños salvajes dictar, pero rubiones, una versión científica bufa de los pichiciegos, depredadores por obediencia que se alimentan de gases tóxicos, desde el metano de las minas al de los intestinos del mamá mapuche. El mismo autor dice que no nació, digamos, que no nació naturalmente, sino que nació en un libro, Banco a la sombra, de María Moreno. O sea, yo, que me niego a ser la madre o el padre de alguien, al menos de mi hijo. Hay en Bransen un bien parido, Bransen mismo. Tuvo un padre holandés de profesión médico que hablaba varias lenguas y aprendía el griego para leer Homero. Con un padre así, ¿qué otra cosa queda que salir a matar? Bransen es sicario, claro que a veces trabaja gratis, de corazón. Parto de Marcel Proust, esto es un pedazo de Banco a la sombra. A los pocos meses de vivir en Barcelona, y a pesar de que no amaba la ciudad, según sus insistentes palabras, incluso la detestaba, el señor Plaza adoptó para utilizar en su casilla de Hotmail el nombre de Marcel Proust. De este modo creía asumir una identidad catalana. Que yo sepa, esa fue su primero y único acto de integración. En esa época, Marcel Proust vivía sucesivamente en diversos países. A menudo solo podía hallar su propia lengua en los libros, o extraña en otros hispanoparlantes. Cuando escribía, esa lengua era rara, a veces de una aridez minimalista, otras llenas de expresiones retorcidas hasta la extravagancia, temas lentos, obsesivos como la cámara de Herzog. Al parar en Bransen, luego de volver a la Argentina, su lengua se ordena, se hace sutil, ahorrativa, al mismo tiempo que desata toda la imaginería de la leyenda, pero en clave ciencia ficción, cambiando el sentido de la leyenda y la ciencia ficción, y parece deleitarse sin abandonar la precisión con la naturaleza, los forrajes quemados, los campos de jatropa, los valles con matojos, los pedregales, las hondonadas. Puede decirse que la lengua de Marcel Proust se hace suya cuando él toca tierra, vuelve a la patria, aunque dice que la patria de Marcel Proust es el cine, y que Marcel Proust, como lo hizo Colette en su tiempo, con su estrella vespertina, sus flautas hechas de avellana y sus arcillos de vid, reinventó la naturaleza y la literatura. Una infidencia. No puedo contenerme para decir que Ignacio es el protagonista de una saga que comienza con fantasmas de la vida civil y la noche entera, y que en las dos novelas nos enteramos del apellido de Ignacio, Esper, un apellido posible, pero donde resuena la palabra espera, como si se hubiera cortado el nombre, al igual que Marcel Proust, capado el nombre de un padre. La espera remite al sedentarismo, Penélope, alguien en agonía. Pero una espera como la de Ignacio es una búsqueda, no una búsqueda con mayúscula que compromete la totalidad del ser, sino una búsqueda que va encontrando lo que busca, como la del caso, al compás de los flejes de una cama desconocida, en el interior de un auto y en el lugar del lechucero, en la complicidad de un crimen de justicia, en el fogón en donde se acepta un convite bajo la única cruz de una oveja carneada. Ya los veo morderse las uñas con la pregunta flotante: ¿es Bransen una novela gay? Bueno, hay aquí y allá, en toda la saga Esper, unos revolcones en los yuyos, unas clandestinidades de estancia, unas ganas que se sacan con semen y piñas de hombre a hombre, unas huidas que premian con un nuevo muchacho. ¿Ya se tragaron en el suelo? Ahora léanla. Mica Baltari había llegado a este mundo para sustituir en cierto modo a su hermano muerto, un chico alto, moreno, de rostro aniñado y expresión insegura. El que no hubiese sido un varón había decepcionado al padre. Al hombre ni se le había ocurrido que el bebé que arrastraría la carga de sus expectativas podría ser una niña. Igual no tardó en reponerse. Era una criatura con mucho encanto y por sobre todas las cosas
lo quería. Eso se hizo evidente apenas empezó a caminar y a buscarlo por toda la casa. Hasta que no daba con él, no parecía estar en paz. Deambulaba llamándolo, salía al jardín, y cuando ya se disponía a cruzar la verja en dirección a los rastrojos, él, que había estado escondido, apareció de golpe. Al verlo, la cara de su hija se iluminaba con una sonrisa que lo derretía. Entonces, tomándola de la cintura, la levantaba y la hacía dar vueltas, hasta que ella empezaba a gritar. El chico, de expresión insegura, le había robado a Mica todo el afecto de su madre. La mujer, que no había conseguido superar la pérdida, iba a tratarla con cierta indiferencia. No puede decirse que la descuidaba, se ocupaba de ella, pero no la quería. Pasado el tiempo, Mica no recordaría ningún gesto afectuoso de parte de ella. Es más, ni siquiera la recordaría. La madre los abandonó antes de que la niña llegase a la adolescencia. Se fue sin más, sin dejarles una nota ni decir nada. Se llevó una valija con ropa, eso fue lo único. Además de las fotos de su hijo que colgaban en casi todas las paredes de la casa. Debido a la indiferencia de su madre hacia ella, no le resultó difícil olvidarla. Sí recordaría el resto de su vida esos clavos de los que nadie nunca volvió a colgar nada. Mientras vivió su padre, los clavos permanecieron. Fue solo después de su muerte que ella los arrancó uno a uno con una pinza. Pronto te voy a faltar y tendrás que hacerte cargo de esto. Con suerte, con mucha suerte, quizás encuentres un hombre que te ayude, pero nunca hay que fiarse. El hombre, por naturaleza, es infiel. Fue la advertencia hecha por el padre y a continuación le enseñó a disparar. Primero con el rifle, luego vino la escopeta, y cuando ganó confianza, ella sola empezó a practicar con el revólver. A los 13, Mica podía distinguir entre un arma calibre 9, 22, 38 o 45. Te voy a pegar un tiro en la cabeza, le gritaba a sus compañeros de colegio, simulando tener un revólver en sus manos. Antes de cumplir los 15 ya participaba en campeonatos regionales de tiro y ganaba medallas. Todas se las dedicaría al padre. A los 18, Mica era una belleza con maneras masculinas. Montaba pelo, sabía cazar, marcar y castrar. Era diestra en el manejo de la cuchilla y capaz de haber encanado un carnero. Se regodeaba explicando hasta dónde había agarrado el brazo la vez que inseminó una vaca. Sus manos eran las de un peón de campo, fuertes y con sueñas romas. No le hacía asco ni a la grapa ni a la ginebra, y fue la astuta compañera del padre en las partidas de truco. Cuando un capataz de estancia empezó a rondarla, el padre no vaciló en ahuyentarlo a rebencazo. Ella, con su natural arrogancia, al enterarse del episodio, soltó una carcajada. Así nunca había conseguido un marido, le dijo. Ni falta que te hace, sonrió el padre. Era cierto, ella no necesitaba otro hombre, ni lo necesitó mientras vivió el viejo Baltari. Un año después de su fallecimiento conoció a Bransen. Luego hubo otros, pero Mica no estaba dispuesta a ser la señora de nadie. El casorio no es lo mío, solía bromear. Mal hablada y machona, era el tipo de chica que una madre no querría como no era. Después de muerto Baltari, Mica había vendido la propiedad y durante un tiempo se dedicó a viajar. Lo hizo a dedo, durmiendo en cualquier parte, recorrió el país y hacia el este hasta Recife. La madurez hizo que desease un domicilio fijo. Se decidió por Mansilla, porque estaba en el culo del mundo, según sus propias palabras. Allí compró la propiedad a la que había llegado Bransen con Ignacio, una casa vieja que ella estaba restaurando sin demasiado entusiasmo.